y principios del Partido Morena en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien hoy rinde cuentas de cara a las y los ciudadanos en su primer informe de gestión de actividades legislativas. Démosle una cálida bienvenida a la diputada Gaby Torres. Muy buenas tardes. Les mentiría si les digo que no estoy nerviosa, porque lo estoy. Y aunque esto lo hago casi a diario, el estar aquí rindiendo cuentas es para mí de suma importancia. La Cuarta Transformación se traduce en leyes y reformas que cambian realidades, juntos con un anhelo de justicia social. Al llegar a este encargo y a esta encomienda, en el tiempo de campaña, me di el tiempo de recorrer el Estado y de crear un compromiso. Y era justamente que los diputados plurinominales sí servíamos y teníamos una función. Y esa función la he desempeñado todos los días desde hace un año. Quiero dedicar este informe de actividades legislativas a mis hijos, a quienes les he robado mi tiempo, que debería ser suyo. Quiero dedicarlo a las mujeres que el día de hoy no tienen voz, pero que para eso estoy aquí y he estado. Nuestras mujeres reclusas en el penal de Jolón. Les envío un gran saludo, gracias por estar el día de hoy aquí, y aquí estoy para ustedes. Y se lo dedico sobre todo a la sociedad civil, a quienes me han acompañado en este trabajo legislativo. Quiero decirles de antemano muchas gracias por ser, pero sobre todo por estar. La tarea no ha sido fácil. La verdad es que me he enfrentado a muchas cosas que me han llevado también a un autoconocimiento. Pero siempre he puesto por encima los valores de nuestro movimiento y que ya nombraron aquí. No mentir, no robar y traicionar ha sido la máxima que me ha llevado a desempeñar este encargo. Cuando recorrí el Estado, como les mencionaba, yo le prometí a la gente con la que me encontraba en cada mitin y en cada lugar al que iba, que me iba a acordar de las causas justas, de lo que aqueja a nuestra sociedad. No solamente se trata de crear políticas públicas y no solamente se trata de llevar al Congreso del Estado un presupuesto a valorar, sino se trata de ver qué es lo que está doliendo en nuestra sociedad. Y a nuestra sociedad le duelen muchas cosas. Y decirles que ya San Luis Potosí es un mejor lugar porque llegó la bancada de Morena a estas curules, pues sería mentirles, porque no es así. Pero sí tenemos presente y tenemos claro, y en lo personal creo firmemente en el trabajo colectivo. Quiero agradecer de antemano que el día de hoy me acompañe en las colectivas con las que he llevado muchas tareas a desempeñar. A Lúminas, con quien vi, Fátima, muchas gracias, con quien trabajamos de la mano un tema que estaba trabado en el Congreso del Estado y que era nuestra obligación llevar a cabo, legislar y destrabar. ¿Y qué fue esto? Pues el derecho de las mujeres a la libre determinación de sus cuerpos, a decidir sobre si quieren ser madres o no. Y este tema fue álgido para nuestro estado de San Luis Potosí. Habrá quien no esté de acuerdo aún en este tiempo. Y yo siempre les decía, si la despenalización del aborto fuera legal, yo tengo 2 hijos. ¿Cuántos hijos creen que yo tendría? 2. 2. Exactamente, tendría esos 2 y yo creo que este chiquito contestó porque me ha escuchado decirlo. Tendría esos 2 mismos hijos. Pero esa fue mi capacidad de elección. Eso fue lo que pude decidir observando todo lo que a mi alrededor estaba. Fui una mujer privilegiada porque aún con muchas carencias pude estudiar la universidad. Pero en ese privilegio yo no me podía perder.
y yo no puedo decidir sobre el cuerpo de otras mujeres. Lo que sí puedo hacer es que estando ahí yo legislé para que el día de hoy las mujeres decidan sobre sus cuerpos. La batalla no fue fácil, ¿verdad que no, Fátima? Y la dimos y argumentamos y pusimos sobre la mesa por qué era necesario. Y no era para otra cosa que no fuera un tema de salud pública. De esta forma, en noviembre de 2024 salió adelante esta reforma al Código Penal que pues le quitaba el castigo a las mujeres, porque muchas veces ni siquiera era su decisión y aún así eran castigadas y laceradas y privadas incluso de su libertad por llevar a cabo una decisión tan importante. Cuando llegué al Congreso, esa fue mi encomienda y yo veía caras escépticas que decían no, tal vez el tema iba a quedar nuevamente porque pasa una legislatura y pasa otra, y ya llevamos más de 20 años en esta lucha. Y hoy vengo a rendirles cuentas y decirles que no fue así. Cumplimos a este mandato y cumplimos con los derechos reproductivos de las mujeres. Otra colectiva que me acompañó en este camino fue la población LGBTIQ+. Saludos, Adrián. Porque Morena es un movimiento que reivindica las causas históricas, incluye a quienes han sido excluidos, siempre dándoles voz y dignidad, que es lo que nos falta también en San Luis Potosí. La dignidad de que la población LGBTIQ+ sea y tenga acceso a salud, a empleos dignos y tan solo el respeto en las calles. A lo que he invitado en este tipo de mesas no es ni siquiera a grandes cosas, o tal vez sí. Les he invitado a que nos tratemos como lo que somos, seres humanos. El día que todos nos comencemos a tratar como seres humanos, entonces veremos grandes cambios en nuestra sociedad. Insisto, el trabajo colectivo es lo que me ha llevado a que el día de hoy estemos aquí reunidos, siempre escuchando a las diferentes voces, siempre acompañando mi trabajo de lo que opinan y de que estén presentes en las mesas de trabajo quienes tienen que estar presentes y quienes son quienes sufren alguna causa en la calle. Esa ha sido la encomienda de Gaby Torres y estoy muy contenta de llevarla en este momento de mi vida. Y hubo alguien que me mencionó en alguna ocasión que en política había que tener amigos, no solamente aliados, sino amigos, y que en este camino que yo comencé, lo más importante que me iba a llevar yo después de 3 años eran esos amigos que yo podía reunir. Y me atrevo a decir que el día de hoy aquí existe mucha gente que más allá del trabajo y más allá de solamente reunirnos para revisar una reforma, para revisar artículo por artículo de una iniciativa, son mis amigos, mis amigas y mis amigas. En el mes de febrero vino una de las causas más dolientes que yo he conocido en San Luis Potosí y que la acepté con mucho honor, con mucho amor, debo decirlo, con mucha preocupación, pero sobre todo con mucha empatía de las causas difíciles, y que siempre lo he puesto yo sobre la mesa. Modificar un código penal y hacernos creer como ciudadanos que están siendo castigados quienes delinquen no es la solución a las problemáticas de seguridad allá afuera. Debemos atender las causas y en el mes de febrero me di a la tarea de atender las causas. El reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgó al Centro Penitenciario de Jolol una calificación reprobatoria de 5.52, evidenciando graves deficiencias en atención médica,
infraestructura, higiene, servicios básicos, supervisión y garantías para la reinserción social. El traslado de estas mujeres a un penal ubicado a más de 300 kilómetros de la capital del estado ha complicado su acceso a la justicia. El 11 de febrero de este año presenté en esta misma tribuna un punto de acuerdo que pedí, solicité, se hiciera de urgente y obvia resolución y que no tuvo éxito, lamentablemente, donde exhortábamos a la Secretaría de Seguridad Pública a que mejorara las condiciones de vida de las mujeres reclusas en el penal de Jolol. No fue de urgente y obvia resolución los derechos humanos de estas mujeres para este Congreso. Se fue a las comisiones y ha sido aprobado únicamente por Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Entre tanto caos, habemos algunas que solo tratamos de no normalizar la deshumanización ni la falta de memoria. Cuestionémonos qué tanto cedemos ante tanta normalidad. Les invito a que votemos este punto de acuerdo, que la única intención es garantizar los derechos humanos de las mujeres que por alguna razón ajena a nosotros no tienen ni voz ni voto. Es cuanto, muchas gracias. Esa fue la historia de este punto de acuerdo, en donde me acompañan el día de hoy las madres de las mujeres que el día de hoy lamentablemente se encuentran privadas de su libertad en este penal de Jolol. En el mes de febrero llegaron a mi oficina desesperadas, tristes y buscando alguna solución para sus hijas, porque independientemente de que hayan cometido o no un delito, nuestra Carta Magna nos mandata a que sean tratadas con dignidad, con respeto y con apego a sus derechos humanos. Y no era de esa forma. A la fecha sigue no siendo. No son tratadas con respeto. Este punto de acuerdo pedí en el Pleno se votara de urgente y obvia resolución. Es decir, que en ese momento se giraran instrucciones y se exhortara a la Secretaría de Seguridad Pública a que mejorara las condiciones de vida de ellas. No tuvo éxito, como lo dije en tribuna, los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, meses después, y después de un largo tiempo, porque fue en el mes de junio, volví a recordar que este punto de acuerdo no había sido solucionado, no había sido dictaminado y por tanto no se había exhortado a que tuvieran condiciones dignas de vida. Finalmente, y después de este recordatorio, las comisiones dictaminaron para que se mejoraran las condiciones. Ahí es cuando les insisto en que no siempre es que los diputados, por ejemplo, no tengan voluntad de hacer las cosas. Las cosas se hacen. Sin embargo, hay quien todavía no tiene la capacidad de ver que los derechos humanos y que la dignidad humana están por encima de los intereses particulares. Es muy lamentable lo que ha sucedido dentro de este penal. Sin embargo, seguimos y vamos a seguir trabajando para que antes de que yo termine esta legislatura, por lo menos podamos visitarles, escucharlas de viva voz y que no es un invento de Gaby ni tampoco algo que yo hice para molestar. Al contrario, lo hice dando la atención ciudadana que como diputados tenemos la obligación de rendirles a todos y cada uno de ustedes. Como ustedes ven, me he dejado guiar por lo que aqueja a nuestra sociedad. He escuchado a quien llega a la oficina, a quien me encuentro en las calles, porque ese es el sello característico de Morena. Escuchar las causas, atenderlas y darles una solución. Logré terminar con el trabajo rezagado de la Comisión Segunda de Justicia, que es la que presido. Había alrededor de 30 dictámenes sin resolver, 25 en turno único y 5 en un turno compartido. Logramos sacar este trabajo de la Comisión Segunda de Justicia, que legisla todo lo relativo al Código Civil, Familiar y Administrativo. Y por eso el día de hoy, Carla, nos acompañas como representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. El día de hoy existe en nuestro Código Familiar qué es la violencia vicaria y quién la comete. Y este también ha sido un gran avance. Y el sello de Gaby fue poner
en la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuáles son esas causales y medidas de protección. Esta iniciativa ya fue aprobada por el Pleno y ese fue mi compromiso realizado no hace un año ni dos. Te conozco, Carla, desde que tenemos hace más de 12 años. Y conozco la historia de Carla y la de muchas mujeres que sufren este tipo de violencia. E insisto, esto no puede nublar mi empatía. Mi privilegio no puede nublar mi empatía. Y no porque yo no viva ese tipo de violencia, quiere decir que las mujeres potosinas no la vivan también. Así es que, compromiso cumplido, querida Carla. La violencia vicaria está legislada. Se ha propuesto también en esta misma ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia que quien ocupe el espacio del Centro de Justicia para las Mujeres, como ya lo mandata la ley, sea una mujer. Y aunque es tiempo de mujeres y nuestra presidenta nos ha dicho que llegamos todas, es mi compromiso velar porque las mujeres que llegan a este espacio de ayuda y de toma de decisiones en la vida de las demás mujeres estén preparadas. Y por eso presenté iniciativa para que la mujer que ocupe este espacio, aparte de contar con estudios en licenciatura en Ciencias Sociales, cuente también con estudios de género para que pueda atender de una mejor manera y entender, porque no basta con atender, hay que entender lo que otra mujer llega y nos platica de su día a día, de la violencia que sufre, de cómo no puede salir de su casa y de cómo necesita que sus carpetas, y que esta es la esencia del Centro de Justicia para las Mujeres, sean judicializadas. La iniciativa fue presentada, aún no se aprueba, y ahí es donde les digo, existen ciertas trabas en algunas ocasiones que no nos permiten avanzar. ¿Y saben por qué no fue aprobada esta iniciativa? Pues porque me respondieron que había que pedir una opinión. Yo lo he puesto siempre sobre la mesa en este Congreso. ¿Quién va a estar en contra de los derechos humanos? ¿Y quién va a estar en contra de que las mujeres sean atendidas con dignidad y con conocimiento? La verdad es que me he enfrentado a grandes retos, pero todos los he tratado de llevar con mucha entereza. Como me enseñaron mis padres, cada uno con su actuar, cada uno con su amor, muy a su manera, con su forma de estar. Me hicieron una mujer fuerte, que el día de hoy le entrega a la sociedad resultados, que el día de hoy le entrega a la sociedad la perspectiva que tal vez tenía, lo que tal vez no, pero que todo lo que ha hecho lo ha hecho con amor, con convicción, con congruencia y con equidad. Quiero agradecerles enormemente que el día de hoy se hayan tomado este sábado para estar aquí conmigo, para compartir lo que hemos realizado desde el Congreso del Estado, pero también para sumar esfuerzos colectivos de lo que tenemos que hacer en adelante. Les propongo, y la propuesta es, como lo trabajé en la nueva ley orgánica del Poder Judicial que fue propuesta por su servidora. Esa ley orgánica fue trabajada de la mano de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo San Luis, de jueces en retiro, de magistrados, apenas por entrar, así como por retirarse. Y sobre todo fue trabajada y socializada con los ciudadanos y las ciudadanas que estaban preocupadas y preocupados por esa impartición de justicia que les prometimos cuando fuimos a platicarle de esta reforma al Poder Judicial. Y que no es mentira. No estábamos teniendo una justicia ni pronta ni expedita. Y aunque esta reforma no es una varita mágica, ni tampoco nos va por arte de magia a garantizar que vamos a tener acceso a la justicia, el trabajar y el abrirles las puertas a quienes necesitan de esa impartición de justicia, por supuesto que nos va a garantizar que sí vamos a ser más cercanos a la gente y vamos a tener los elementos para poder, o para que ustedes puedan, porque aquí también hay juezas y magistradas, para que ustedes puedan impartir justicia de una forma correcta y de una forma, como yo lo llamo, una justicia justa y una justicia cotidiana. He aprendido mucho en este año legislativo. Quiero pedirles que sigamos trabajando, que sigamos creando mesas técnicas, que sigamos
creando foros. Todavía nos falta mucho por legislar. Nos faltan las madres cuidadoras, de las cuales no me olvido, y que no basta con crear solo derechos, basta con tener voluntad política y de gobierno para que las políticas públicas que podamos crear desde el Congreso del Estado sean un derecho que ellas puedan ejercer. Porque sí, tienen derecho a cuidar, pero también tienen derecho a ser cuidadas, a que se preocupen por ustedes y a que la sostenga un sistema justo para con ustedes. Nos falta también legislar el tema de los deudores alimentarios, ese padrón que el día de hoy está ahí y que quien no tenga miedo y quien no sea deudor no tiene por qué preocuparse, pero tiene que existir. Insisto, el privilegio no nos tiene que nublar la empatía. A los colectivos de movilidad, quiero decirles que también estamos pendientes de esa iniciativa de reforma para que podamos tener una mejor movilidad en San Luis Potosí. No solamente es crear infraestructura para que pasen los coches por nuestra ciudad, sino que también hay que pensar en los peatones. Tenemos que pensar en ellos y en los siniestros que mencionan ellos. No son accidentes, son siniestros y se pueden evitar. Hay mucho por legislar todavía, pero quiero que me acompañen en estos 2 años, que si la vida, Dios y el destino me lo permiten, voy a estar ahí para ustedes, para trabajarlo, para poner en mi voz las causas y lo que ustedes necesiten. Les agradezco de antemano por estar aquí. Hemos realizado un trabajo extenuante, me he desvelado como lo hacía tal vez en la universidad o las primeras veces que no dormía cuando me convertí en madre. Y a esto yo le llamo que entonces he hecho las cosas con amor. Y a eso les invito, a que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos desde el amor y con el amor. Morena, lo leo cada domingo y se lo leo a los comités. Morena lo que quiere es que quien nos escuche, escuche de esperanza. Quien nos vea, que vea compromiso. Y quien esté sumado a nosotros, que tenga las ganas, la energía y el compromiso de trabajar por una mejor sociedad en San Luis Potosí. Este ha sido mi trabajo legislativo después de 1 año. Y el tema de Jolol, por ejemplo, no paró ahí. Nos dimos cuenta que no solamente le tocaba a la Secretaría de Seguridad Pública velar por la vida digna de estas mujeres. Nosotros presentamos una iniciativa a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que las visitadurías tengan una función y que no se encuentren solamente establecidas en la ley. Los derechos humanos los aprendí de la mejor maestra, una de las mejores maestras que pude haber tenido en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la maestra Betty Aguilera, quien me enseñó que los derechos humanos se tienen que defender todos los días. Y de esa manera le dimos una función a las visitadurías y lo que propusimos fue que las visitadurías tengan la facultad de hacer visitas constantes, cotidianas a los centros de reinserción penal, no solamente al de Jolol, y que puedan realizar diagnósticos, que las quejas que se dan en redes sociales de madres como Claudia, como Lupita, sean escuchadas, tan solo por el hecho de aparecer en las redes sociales. Esta iniciativa también ya fue aprobada por el Pleno, porque ¿quién podría estar en contra de los derechos y de que una comisión estatal de derechos humanos tan lastimada como la que tenemos el día de hoy funcione? Los derechos no debemos pensarlos de hoy para mañana. Tenemos que dejar un precedente y tenemos que marcar en la historia que estábamos comprometidas y comprometidos. Agradezco también a quien se ha acercado a su servidora, y esto lo digo con mucho orgullo y de corazón, muchas gracias, quien se ha acercado para que mi trabajo sea objeto de estudio en tesis de maestría. Las mujeres vivimos, y aquí quiero reconocer a mi compañera, la diputada Nancy, quien todos los días se la juega conmigo, hombro con hombro. Se ha vuelto una gran mujer sorora, porque las mujeres en política somos violentadas. Y no me gusta el término víctima, y se lo dije a esta estudiante, que me permites decirlo. Olivia
eligió a su servidora, el perfil de su servidora, para que podamos trabajar su maestría con las experiencias que tengo como diputada. He reconocido que las mujeres somos violentadas y le dije nada más un favor: no le pongas ahí que soy víctima, porque este término no me gusta. Pero lo que no se nombra no existe. Y por supuesto que me he enfrentado a la violencia política de género, pero he podido enfrentarla con entereza, con dignidad y poniendo límites respecto de lo que no vamos a volver a permitir las mujeres en la vida pública y política de nuestro país y de nuestro estado. Agradezco también al Colsa, quien me ha visitado en la oficina, y hemos estado trabajando estadísticas del por qué, aunque un Congreso esté ocupado en su mayoría por mujeres, seguimos siendo relegadas. Porque sí, somos 14 diputadas mujeres versus 13 diputados compañeros, y que Marcela Lagarde de los Ríos dice: no somos competencia, no somos contras, solamente somos diferentes. Y como mujeres y como hombres tenemos que vernos como iguales, respetándonos y respetando que los espacios también fueron hechos para nosotras. Este trabajo de investigación ha sido maravilloso y yo celebro y dignifico el trabajo de quien se dedica a la academia, y que yo le dije una vez a esta compañera: yo quisiera ser académica. Yo creo que ha de ser uno de los mejores trabajos que pueden existir en la vida, porque investigas, porque tienes elementos y porque llegas a una conclusión que nosotros como activos de la vida pública tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas diferentes. Muchas gracias al Colsan por permitirme ser parte de esta investigación y ser parte de la información que les podemos brindar nosotros estando en territorio, así como en las actividades legislativas. A mi gran y querida maestra Brenda, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. De ti aprendí mucha historia y sobre todo mucha política. Fuiste la mejor maestra de ciencias políticas que pude haber tenido, y lo que yo pensé que no me gustaba, mira, ahora es mi gran pasión. Estoy agradecida con mis maestros, con mis maestras de toda la vida, porque el magisterio vale, y vale mucho. Un saludo a la maestra Antonia Zavala, dígale que estamos con el magisterio, no solamente Gaby, sino la bancada de Morena. Aquí está mi compañero Roberto, que seguramente me secundará en este dicho. ¿Qué viene en adelante? En adelante viene legislar la ley Olimpia. En febrero de 2025, la única ausencia que he tenido en el Pleno fue para acudir a la primera cumbre latinoamericana de violencia digital en la Ciudad de México. Voces como las de Olimpia, quien sufrió violencia con un video íntimo que fue difundido, han marcado mi andar para tomar la decisión de legislar en San Luis Potosí en esta materia. Es muy importante que hagamos conciencia que independientemente de todo, las mujeres tienen derecho a decir no. Y si en algún momento compartieron con sus compañeros de vida, o en ese momento compartieron un momento íntimo, ahí debe quedar. En esta primer cumbre aprendí también muchísimo de inteligencia artificial y de cómo se gasta, y esto es un consejo para que no lo hagan, se gastan miles de millones de metros cúbicos de agua con estas plataformas que lo que hacen es crear imágenes, crear algún discurso. Eso es lo que hacen. La inteligencia artificial gasta más de 8,000 millones de metros cúbicos de agua. El legislador, la función del legislador no tiene que ser solamente, más bien no tendría que ser ir a las calles a entregar juguetes, entregar cobijas, entregar algunos alimentos. La función del legislador es precisamente reunir la información que sucede allá afuera para llevarla a una realidad distinta en forma de una ley o de una norma. Eso es lo que viene en adelante. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de las mujeres reclusas en el penal de Jolón.
Vamos a seguir legislando para que esta reforma al Poder Judicial, y que fue una de las grandes reformas que hemos llevado orgullosamente en el Pleno, a nosotros no nos tocó como tal esta reforma aprobarla, la aprobaron un día antes de nuestra entrada a la legislatura, pero sí hemos llevado todo ese proceso. Vamos a seguir velando y voy a seguir velando para que la justicia, como ya lo mencioné, sea justa y sea cotidiana. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por legislar, pero quiero pedirles que me acompañen en este segundo año de actividades legislativas y que lo que quedó pendiente en materia de violencia vicaria, por ejemplo, podamos trabajarlo y podamos sumar esfuerzos. Morena siempre va a velar por las causas justas y por entregarle a la sociedad resultados. Les agradecemos a todos aquellos que confiaron en nosotros aquel 2 de junio para que pudiéramos formar parte de la transformación y pudiéramos llevar a cabo esa justicia social con la que soñó nuestro líder moral, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. A las mujeres quiero decirles que ojalá haya más mujeres ocupando espacios en la vida pública de nuestro estado y de nuestro país. El compromiso que asumí hace un año, hoy vuelve a ser otro voto hacia con ustedes, los ciudadanos y las ciudadanas que han creído en mi trabajo y han puesto la confianza de que mi voz será una voz en el Congreso. Muchas gracias por estar este sábado aquí, por acompañarme con alegría, por recibirme siempre con un abrazo y con una palabra que me ayuda a mí a tener entusiasmo en lo que desarrollo. Soy Gaby Torres y les agradezco de antemano que hayan estado aquí y que me hayan acompañado. Muchísimas gracias. Este primer informe de actividades legislativas de Gaby Torres. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos a que se queden. La diputada ha preparado un convite para todos y todas ustedes. Y antes de ello, me dicen aquí en producción que si nos acompañan para tomar una foto grupal en este primer informe con la diputada. Así que nos ponemos de pie. Vamos a ver cómo tomamos esa fotografía. Si gustan pararse, por favor. Samilo. Ven, Camilo. ¿Volteamos hacia arriba? Arriba, está bien. Arriba está reflejo. A la una, a las dos. Arriba.